Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular, agente causal de la toxoplasmosis, zoonosis reemergente y cosmopolita que afecta a hospederos, intermediarios y definitivos. Características generales. Es un parásito trofozoito conformado por una sola célula invasora. Es un invasor. Entra por vía digestiva. Está presente en agua, tierra y superficies sucias. Está en carne contaminada. Forma quistes, es decir, se encapsula para poder sobrevivir al medio externo. Existen portadores asintomáticos. Aguanta temperaturas desde muy frías a muy cálidas gracias al quiste que forma. Los órganos más afectados son cerebro, pulmón, hígado, ojos y músculo. Puede arriesgar la vida de fetos en formación. Los seres humanos no hacen parte del ciclo de la vida de este parásito. Es un intermediario que es afectado por accidente. Afecta principalmente a mujeres embarazadas, personas con VIH y fetos en formación. Es una sola célula con núcleo, aparato de Golgi, mitocondria, pero además tiene un microporo por donde se alimenta y roba los nutrientes. Tiene una superficie conoide que hace que puedan invadir las células del hospedador. También tienen un organulo llamado róptrias que les ayuda al sostén anatómico y a poder invadir. Y por otro lado también tienen micronemas que son las que ayudan a su replicación. Epidemiología. La toxoplasmosis es una de las zoonosis más difundidas en el mundo, debido a la amplia variedad de hospedadores que puede utilizar el Toxoplasma gondii. La mortalidad y la morbilidad asociadas con esta parasitosis son aparentemente bajas, pero presenta un importante problema para la salud pública cuando está ligada a los grupos de individuos inmunosuprimidos o de mujeres embarazadas. La incidencia durante el embarazo varía dependiendo de la zona geográfica, estilo de vida y nivel socioeconómico de la población. La prevalencia de esta parasitosis en nuestro medio ronda el 25%, aunque en zonas como Brasil la prevalencia es mucho más alta. De hecho, es la más alta estudiada en el mundo y afecta a 1 de cada 30.000 nacidos. Si bien la prevalencia varía ampliamente si nos referimos a niños, donde es baja y aumenta progresivamente con la edad, estimándose que el 80% de los mayores de 45 años son seropositivos a toxoplasma. Este incremento ligado a la edad se debe al continuo riesgo al que está sometido el ser humano de contraer la infección a lo largo de su vida. Entre los animales domésticos, la toxoplasmosis causa un importante impacto económico, ya que es el desencadenante de un importante número de abortos y de elevadas tasas de mortalidad neonatal, sobre todo entre las ovejas de la cabaña europea, en la que se estima una parasitación del 50%. Además de las ovejas, también afecta a cabras, cerdos, conejos y vacas. Si bien estas últimas eliminan rápidamente el parásito y por lo tanto los casos de toxoplasmosis asociados a las vacas son poco frecuentes, no obstante, en California se describió un brote de toxoplasmosis en 10 miembros de una misma familia después de haber ingerido leche sin pasteurizar procedente de vacas infectadas. En los cerdos destinados a consumo humano, la prevalencia de la toxoplasmosis ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años. Y así, en determinados países de la Unión Europea, donde la cabaña porcina es importante, la parasitación es menor al 1%. Con respecto a los animales salvajes, cuya parasitación aumenta en los que viven próximos a zonas urbanas o agrícolas,
Se han detectado casos en especies tan diversas como el caribú o los zorros. Clasificación taxonómica. El Toxoplasma gondii se incluye dentro del filus Apicomplexa, clase Sporozoea, subclase Copsidia, orden Eucocopsidida, suborden Eimirina, familia Sarcosistidae, subfamilia Toxoplasmatinae. Ciclo de vida. El trofozoito viaja y en vez de atacar o destruir la célula, se adentra a ella, específicamente al citoplasma, y vive a expensa de esta. Luego, adentro, empieza a replicarse. Si están dentro de las células del intestino del gato, dos trofozoitos se encuentran y empiezan a reproducirse de forma sexual. Este tipo de reproducción va a ser muy rápida, ya que los trofozoitos tienen un tropismo tisular por las células del intestino del gato. Se empiezan a formar nuevos trofozoitos, se empaquetan y forman lo que se conoce como quistes. A estos se les conoce como taquizoitos. Estos quistes dentro del gato tienen dos destinos: quedarse en el cuerpo del gato, invadiendo sus órganos y tejidos. En este caso, si el gato muere, en su cuerpo se quedan estos quistes. Vienen otros animales, como los carroñeros, y consumen esa carne del gato infectada. Estos animales van a recibir los quistes y van a quedar infectados del parásito. La reproducción de los trofozoitos en este caso va a ser muy lenta, ya que no hay un tropismo a los trofozoitos, no les gustan estas células de los otros animales, pero esto no quiere decir que no se van a reproducir. En este caso, como los trofozoitos no se sienten cómodos, por decirlo de alguna manera, se reproducen cada uno por su lado, de manera asexual. A estos se les conoce como bradizoitos. Cuando estos animales mueran, otros animales que consuman su carne, como por ejemplo el ratón, van a quedar infectados de estos quistes que están en la carne del animal. Si otro gato llega y se come al ratón, empieza nuevamente el ciclo. Existe otra vía de salida de estos quistes y es por medio del excremento del gato. A estos quistes se les conoce como doble O quistes. Ambos quistes, tanto los que quedan adentro como los que salen por medio del excremento, están conformados por trofozoitos. Aquí es donde entra un nuevo concepto y es esporozoitos. Son los hijos de la reproducción que hubo del toxoplasma que se volvió quiste, pero se encuentra en el medio externo, contaminando el agua, la tierra, etc. Los doble O quistes pueden ser consumidos por otros animales como la vaca, el cerdo, que consuman algo que esté contaminado con las evacuaciones de un gato infectado. Pero también estos doble O quistes se pueden obtener si no se tiene una correcta limpieza de las evacuaciones de los gatos en la casa. Por la no correcta limpieza de la caja de arena donde los gatos dejan sus evacuaciones, o por el consumo de carne contaminada de animales que son aptos para el consumo humano y que contrayeron el toxoplasma, los seres humanos se pueden llegar a infectar. Es importante mencionar que ni los humanos ni los otros animales pueden llegar a evacuar los quistes. Esto solo lo hace el gato. Por eso se dice que el ser humano no hace parte del ciclo, ya que no evacúa y claramente el canibalismo no está permitido. ¿Qué pasa en el ser humano? Si se consume un quiste o un doble O quiste, este entra al tubo digestivo y en el estómago estos quistes se abren, dejando libre a los trofozoitos. Estos van a ser absorbidos y van a llegar al espacio intersticial. Si es una persona con un sistema inmunológico eficiente, no debemos preocuparnos, porque a pesar de que estos se encuentran intracelularmente, es decir, dentro de la célula,
y el sistema inmunológico obviamente no va a atacar a lo que reconoce como propio, los anticuerpos van a estar pendientes, cosa que si esos trofozoitos intentan invadir y dañar el tejido, ellos estén ahí para contrarrestarlos y destruirlos. El verdadero problema viene cuando hay una caída del sistema inmune, que éste deja de ser competente y hay una invasión, una destrucción y a veces hasta una necrosis del tejido, ocasionando muchísimo daño, siguiendo su replicación, y entonces estos trofozoitos van a tener acceso a otros tejidos. Manifestaciones clínicas. Las personas con un sistema inmunológico comprometido, mujeres embarazadas, portadores de VIH o cualquier otra condición que les baje la inmunidad severamente, si los trofozoitos llegan al producto que está en gestación de la mujer embarazada, le pueden ocasionar malformaciones, como por ejemplo la hidrocefalia, que es la destrucción de células que van a tapar el acueducto del cerebro en formación y se va a acumular el líquido cefalorraquídeo. Otra complicación es que llegue al ojo del feto en formación y dañe la retina y el coroides, que es la capa que lleva el riego sanguíneo, constituyendo así la inflamación y daño a la vista, lo que es conocido como corioretinitis. También se puede dar la acumulación de calcificaciones en el cerebro. El daño predispone el cerebro sobre todo a las envolturas, que son, como ya sabemos, las meninges, a que se sobreinfecten por otras bacterias. Estos daños condicionan para toda la vida un retraso psicomotor para el feto en formación. Esto se presenta en el segundo trimestre del embarazo, ya que si pasa en el primer trimestre, lo más probable es que se ocasione un aborto. En las personas con VIH, en etapas terminales, el toxoplasma que estaba en el cerebro tiende a generar necrosis, abscesos, úlceras, es decir, daños irreversibles, trayendo consigo consecuencias neurológicas muy graves. Las personas inmunocompetentes, la mayor de las veces son asintomáticos, por lo que ya mencionamos anteriormente, que el sistema inmune va a estar vigilando que los trofozoitos no invadan y destruyan a los órganos o tejidos. Pero en algunas ocasiones, sobre todo cuando el toxoplasma va llegando, que se encuentra con los primeros anticuerpos, que son los que conocemos como IgM, se puede presentar fiebre, dolor de cabeza, gripa, que estos son síntomas muy parecidos a las infecciones de las vías respiratorias superiores. Por eso, probablemente te dio una gripa antes y era un toxoplasma, pero pensabas que era un resfriado común. Pero no pasa nada, ya que el sistema inmune es competente para atacar. Diagnóstico. La utilización de métodos inmunológicos juega un papel importante en la identificación del toxoplasma, ya que resulta prácticamente imposible establecer un diagnóstico fidedigno sin ayuda de laboratorio, debido a que la evidencia y el aislamiento de este parásito se consiguen de manera excepcional. En las mujeres embarazadas, la determinación preconcepcional de la inmunoglobulina G específica nos aporta una valiosa información para saber si ha estado en contacto previamente con el parásito y si ya ha sufrido de toxoplasmosis, estando así la mujer y el feto ya protegidos frente al parásito. Si la IgG específica tiene valor positivo, no se necesitan estudios posteriores durante el embarazo, ya que demuestra un contacto previo. Si a la embarazada no se le han realizado estudios previos sobre la toxoplasmosis, debe ser sometida a los análisis pertinentes desde el primer control para detectar la presencia de anticuerpos circulantes contra toxoplasma. Se utiliza el test de Sabin-Feldman
métodos de hemoaglutinación indirecta o pues también la tan conocida técnica ELISA. Por otro lado, en el diagnóstico de la toxoplasmosis también, también se usa una tomografía computarizada, aunque puede originar confusiones con otras infecciones oportunistas, y la resonancia magnética, que es más sensible y permite determinar la parasitosis con mayor facilidad. Para llevar a cabo el diagnóstico de la toxoplasmosis cerebral, las pruebas son más complicadas y puede ser necesaria la realización de un escáner, de un TAC craneal o de una resonancia magnética, e incluso puede llegar a realizarse una biopsia cerebral, o sea, es algo mucho más complejo, mucho más grave. Entre las medidas que pueden tener un efecto positivo en el control de la toxoplasmosis está la relacionada con la vigilancia y optimización en la crianza de los animales de granja, así como las buenas prácticas de manipulación y expendio de los animales en general. También deben implementarse medidas adicionales para evitar la dispersión de los doble o quiste por medio del agua, así como la inclusión de sistemas de monitoreo que permitan establecer el grado de contaminación del agua, incluso en aquellas aguas tratadas con sistemas de filtración. La transmisión de la toxoplasmosis va muchísimo más allá del hecho de estar en contacto con gatos o felinos, e incluso muchísimos autores en sus estudios han mostrado que el contacto con felinos no siempre va a ser o no siempre va a estar presente como un factor de riesgo para poder contraer la enfermedad. Sin embargo, en nuestro medio deben implementarse medidas de control con respecto a los gatos, tales como controlar la población de gatos silvestres, realizar campañas para promover el confinamiento de los gatos y de esta manera evitar su infección al evitar la caza de los hospederos intermediarios. Se hace necesario obtener una vacuna que pueda ser aplicada en gatos y de esta manera contribuir a la disminución de la carga de doble o quiste.